Acusada de traición y despojada de todo, una marquesa florentina busca refugio en el castillo más aislado de los Apeninos. El conde que la acoge impone una condición inquietante. Debe vivir disfrazada como institutriz de su sobrina enferma y nunca revelar quién es realmente. Pero cuando el pasado llega a las puertas del castillo, secretos enterrados resurgen, y dos almas heridas descubrirán que la redención puede nacer donde menos se espera. Antes de comenzar esta bella historia de romance de época, responde en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia. Me encanta saber desde dónde me acompañas. La lluvia caía sobre Florencia como lágrimas del propio cielo. Era abril de 1505 y las calles de la ciudad más poderosa de la Italia renacentista brillaban bajo la luz grisácea de la tarde, reflejando las aguas que corrían por las aceras de piedra como ríos de tristeza. Las cúpulas doradas de las iglesias parecían opacas bajo las nubes pesadas. El olor a humedad se mezclaba con el aroma de pan fresco de las panaderías y el hedor de los caballos que tiraban de carruajes por los caminos estrechos. Pero para Vittoria di Montefiore, la belleza de Florencia ya no significaba nada. Solo dolor, solo traición, solo ruina absoluta. Estaba apretada en el pequeño carruaje cubierto que la llevaba lejos de todo lo que conocía, todo lo que amaba. Las cortinas oscuras estaban cerradas para esconder su rostro de miradas curiosas. Lejos del palacio renacentista, donde había crecido, donde había aprendido a leer a Dante a los 6 años, donde había bailado su primer baile a los 15, lejos de las calles donde había jugado de niña, persiguiendo palomas en la piazza de la Signoria, lejos de la vida que le había sido arrancada por mentiras tan bien construidas que incluso ella, al principio, había dudado de su propia inocencia. A los 24 años, la marquesa Vittoria di Montefiore lo había perdido absolutamente todo en cuestión de apenas 3 días terribles. Su título, ancestral por 12 generaciones. Su fortuna, que incluía 3 propiedades y una biblioteca con más de 500 volúmenes. Su reputación, que una vez fuera inmaculada como nieve recién caída. Todo basado en una acusación falsa y meticulosamente orquestada de conspiración contra los Médici, la familia más poderosa no solo de Florencia, sino de toda Italia. Miró por la pequeña ventana del carruaje, viendo Florencia desaparecer gradualmente en la distancia neblinosa, las cúpulas familiares, las torres que perforaban el cielo, los palacios donde una vez fue recibida con sonrisas y reverencias. Ahora era una fugitiva, buscada. Si era capturada, sería juzgada en un tribunal público y ejecutada en la misma plaza donde había asistido a fiestas y celebraciones durante toda su vida. Pero el dolor de la injusticia quemaba en su pecho más fuerte que el miedo a la muerte. Era un dolor físico, como si la hubieran apuñalado repetidamente, y con cada respiración la cuchilla girara dentro de su corazón. «¿Está bien, mi señora?», preguntó Agnese, su vieja criada que se había negado categóricamente a abandonarla, incluso cuando el resto de la servidumbre había huido como ratas de un barco hundiéndose. Agnese tenía casi 60 años, cabellos canosos escapando de su cofia simple, manos callosas de una vida de trabajo, pero había lealtad en sus ojos que era más preciosa que el oro. «Nunca volveré a estar bien, Agnese», respondió Vittoria con voz hueca sin emoción, como si algo dentro de ella se hubiera vaciado completamente. «Pero sobreviviré. Tengo que sobrevivir, porque un día, de alguna forma, probaré mi inocencia al mundo, y Lucrecia pagará por cada lágrima que derramé, por cada momento de agonía que causó. Pagará. Lucrecia. El nombre era Veneno en su lengua. Su prima. Su supuesta mejor amiga desde que eran niñas, jugando juntas en los jardines del palacio de sus padres. La mujer que había compartido secretos con ella, que había jurado estar siempre a su lado. La mujer que la había traicionado de la forma más cruel, más calculada, más devastadora posible. Vittoria todavía recordaba con claridad dolorosa la última vez que había visto a Lucrecia apenas 3 días antes. En el tribunal improvisado montado en el Palazzo Vecchio, aquel símbolo de poder florentino, con su torre que dominaba la ciudad. Las paredes estaban cubiertas con frescos de batallas victoriosas. El aire
olía a cera de vela y miedo, y allí, ante jueces que ya habían decidido su destino antes incluso de oír su defensa, los acusadores presentaron documentos que supuestamente probaban que Vittoria estaba planeando asesinar a miembros de la familia Medici para instalar una república. Documentos que Vittoria nunca había visto en toda su vida, cartas escritas con su caligrafía o una imitación tan perfecta de ella que incluso ella se había quedado momentáneamente confusa, prometiendo apoyo financiero y militar a enemigos declarados de Florencia. Testigos que juraron sobre la Biblia haberla visto en reuniones secretas a medianoche con conspiradores conocidos. Todo una mentira elaborada, todo fabricado meticulosamente. Y cuando Vittoria, desesperada, miró a la multitud en el tribunal buscando un rostro amigo, encontró solo a Lucrezia, y en aquel momento vio algo que confirmó las sospechas que comenzaban a formarse en su corazón aterrorizado. Una pequeña sonrisa en los labios carmesí de su prima, satisfacción brillando en sus ojos verdes, triunfo mal disimulado en la forma en que inclinaba la cabeza, fingiendo compasión pero exudando victoria. Lucrezia siempre había envidiado a Vittoria. Desde niñas, aquella envidia estaba allí, creciendo como mala hierba venenosa. Envidiaba su belleza. Vittoria tenía cabellos castaños con reflejos dorados al sol, ojos color ámbar, piel clara sin marcas. Envidiaba su inteligencia. Vittoria hablaba 5 idiomas fluidamente. Discutía filosofía con eruditos. Escribía poesía que era leída en salones. Envidiaba especialmente su compromiso con el duque Alessandro di Farnese, el hombre más deseado de toda la Toscana, rico, poderoso y genuinamente enamorado de Vittoria. Y ahora, con Vittoria destruida y exiliada, Lucrezia estaba libre para tomarlo todo. El duque ya había anunciado públicamente que rompería el compromiso. Los rumores que Agnese había oído antes de huir decían que Alessandro se casaría con Lucrezia dentro de 3 meses. 3 meses. Como si Vittoria nunca hubiera existido. Como si años de amor prometido pudieran ser borrados tan fácilmente. El carruaje subió por las montañas de los Apeninos durante 3 días largos y agotadores. Con cada hora que pasaba, el aire se volvía más frío, cortando como cuchillas. El paisaje se volvía más desolado, más salvaje, árboles retorcidos por el viento, rocas grisáceas y amenazantes, nieve aún cubriendo los picos más altos, incluso siendo abril. Los caminos eran poco más que senderos precarios esculpidos en la ladera de la montaña, y más de una vez Vittoria miró el precipicio a su lado y se preguntó si sería más misericordioso simplemente dejarse caer. Pero no lo hizo, porque incluso en la oscuridad de su desesperación, algo dentro de ella se negaba a rendirse, una llama pequeña pero obstinada que insistía en seguir ardiendo. Hasta que finalmente, al anochecer del tercer día, cuando el sol se ponía tiñendo las montañas de rojo sangre, avistaron el destino. Castel Drago, el castillo del dragón. Era una fortaleza medieval construida en la cima de un acantilado casi vertical, con torres que perforaban el cielo nublado como lanzas negras, muros de piedra oscura, casi negra, que parecían haber crecido de las propias montañas, ventanas estrechas como ojos vigilantes, observando a cualquiera que se acercara. Un puente levadizo cruzando un abismo profundo. No parecía acogedor, no parecía un refugio. Parecía una prisión construida para mantener cosas peligrosas dentro, pero era la única esperanza que Vittoria tenía en el mundo entero. Su tío lejano, don Fabrizio, un hombre que ella había conocido solo 2 veces en toda su vida, durante breves visitas familiares, había hecho algunos contactos desesperados en secreto antes de que ella huyera de Florencia. El conde Lorenzo Drago era conocido como un hombre de honor inflexible, pero también de profundos misterios. Viudo desde hacía 5 años, recluido que raramente dejaba su castillo en las montañas. Decían que estaba atormentado por el pasado, que conversaba con fantasmas a medianoche, pero también decían que protegía a aquellos bajo su techo con ferocidad absoluta, que mataría a cualquiera que amenazara a sus dependientes. El carruaje se detuvo en el patio interno de piedra. El lugar estaba silencioso, casi desierto. Los guardias los recibieron, hombres serios con cicatrices de batalla y espadas en las cinturas.
No hablaron, solo observaron con ojos que no perdían detalle. Un mayordomo anciano de cabellos completamente blancos descendió los escalones de piedra con dignidad antigua. «¿Marquesa di Montefiore?» Su voz era formal, educada, pero no ofrecía calidez. «Solo Vittoria ahora», dijo ella, descendiendo del carruaje con las piernas temblando de agotamiento. «Ya no tengo título, no tengo nada más que lo que he visto. Aquí tendrá lo que el conde decida darle. Nada más, nada menos. Síganme, por favor». Atravesaron pasillos que parecían interminables, todos de piedra fría iluminados por antorchas que lanzaban sombras danzantes en las paredes. Cuadros antiguos mostraban generaciones de Drago, todos con la misma expresión severa, los mismos ojos oscuros y penetrantes. Armaduras antiguas estaban posicionadas en nichos como centinelas silenciosos. El sonido de sus pasos resonaba de forma perturbadora. Vittoria sintió que estaba siendo observada, aunque no veía a nadie más que al mayordomo frente a ella. Finalmente llegaron a un gran salón donde chimeneas enormes ardían furiosamente, pero incluso con tanto fuego el aire estaba helado, como si el propio castillo rechazara el calor. Tapices descoloridos cubrían las paredes, mostrando escenas de cacerías y batallas de siglos pasados. Una mesa larga de roble oscuro podía acomodar a 30 personas, pero solo una estaba allí. Un hombre estaba de pie junto a la ventana alta, mirando las montañas que se oscurecían rápidamente. Cuando se giró, Vittoria sintió algo extraño e inesperado en su pecho. Algo que no era miedo, pero tampoco era consuelo. El conde Lorenzo Drago tenía quizás 35 años, alto y de hombros anchos como alguien que había entrenado con espadas toda la vida. Cabello negro tocando los hombros, suelto en el estilo que estaba fuera de moda, pero le sentaba bien. Barba negra bien recortada enmarcando una mandíbula fuerte. Ojos tan oscuros que parecían abismos sin fondo. Había una cicatriz atravesando su ceja izquierda, llegando casi hasta la línea del cabello, y había algo en él, una tristeza profunda, un dolor antiguo que era casi palpable, como niebla fría que llenaba el salón. La estudió en silencio por un momento, que pareció extenderse por la eternidad. Vittoria mantuvo la barbilla erguida, negándose a mostrar debilidad, incluso temblando por dentro. Finalmente, él habló, y su voz era profunda, resonante, con un leve acento de las montañas. «Marquesa di Montefiore, recibí el mensaje de su tío. Sé por qué está aquí. Ya no soy marquesa, conde Drago. Fui despojada públicamente de todo. Títulos, tierras, fortuna. Incluso mi nombre está manchado más allá de toda redención. Aquí será lo que yo diga que es, y seguirá siendo marquesa mientras esté bajo mi techo, porque sé, sin sombra de duda, que es inocente de las acusaciones». Vittoria sintió lágrimas picar en sus ojos por primera vez en 3 días. Era la primera persona, además de Agnese, que decía creer en ella. Todos los demás, amigos, conocidos, incluso parientes lejanos, se habían vuelto contra ella inmediatamente. «¿Cómo puede saberlo? ¿Cómo puede tener tanta certeza?» «Porque conozco a Lucrezia Santori desde que era apenas una niña de 12 años. La conocí hace años, cuando visitó este castillo con sus padres. Vi la envidia en sus ojos incluso entonces. Vi cómo miraba cosas que no podía tener. Y porque recibí información de una fuente extremadamente confiable en Florencia, un banquero que me debe favores, sobre cómo los documentos fueron falsificados, los nombres de los escribas que fueron pagados, las cantidades exactas en florines de oro que cambiaron de manos». Caminó hacia ella con pasos medidos, y Vittoria se dio cuenta de que cojeaba levemente de la pierna izquierda, una vieja herida de guerra, tal vez. «Pero aunque creo completamente en su inocencia, aunque deseo ayudarla, no puedo simplemente albergarla abiertamente como marquesa fugitiva. Eso traería a los ejércitos de los Médici a mis puertas. Y aunque mi castillo es fuerte, no es lo suficientemente fuerte para resistir un asedio prolongado. Los Médici no toleran desafíos, por pequeños que sean». Vittoria sintió que la esperanza comenzaba a morir nuevamente, aquella pequeña llama siendo sofocada. «¿Entonces me echará? ¿Me entregará? No, jamás. Le daré refugio, protección completa, pero bajo condiciones específicas que deben seguirse rigurosamente». Hizo una pausa, como si sopesara sus próximas palabras.
Mi sobrina Isabela tiene 8 años. Perdió a su madre hace 2 años en circunstancias difíciles. Desde entonces, ha sufrido una enfermedad que ningún médico puede curar o siquiera diagnosticar adecuadamente. Ataques de pánico que la dejan sin aliento. Fiebre inexplicable que viene y va sin razón. Pesadillas tan intensas que grita toda la noche. 5 institutrices vinieron de ciudades lejanas y se fueron. Ninguna pudo ayudarla. Algunas decían que la niña estaba poseída por demonios. Otras que estaba simplemente mimada más allá de toda corrección. Miró directamente a los ojos de Vittoria. Usted se quedará aquí como institutriz de Isabella. Usará otro nombre, otra identidad completa. Será Elena Romano, hija de un comerciante muerto, viuda joven sin hijos ni familia. No revelará a nadie, ni siquiera a Isabella, quién es realmente. Y si logra ayudar a mi sobrina, tendrá mi protección y gratitud eternas. ¿Una institutriz? Vittoria sintió la indignación quemar a través de su agotamiento. Ella era marquesa, descendiente directa de una de las familias más antiguas de la Toscana, con sangre que se remontaba a los tiempos romanos, educada en las mejores artes, entrenada para gobernar propiedades, destinada a casarse con un duque. Lorenzo la observó con expresión inalterable. ¿Es eso o la muerte en una plaza pública florentina dentro de una semana? Elija ahora. No tengo tiempo ni paciencia para el orgullo herido. El silencio se alargó. Afuera, el viento aullaba a través de las torres como almas torturadas. Vittoria pensó en Florencia, en Lucrezia sonriendo, en todo lo que había perdido, y se dio cuenta de que no había elección real. Vivir como institutriz o morir como traidora. Acepto sus condiciones, conde Drago. Bien, que quede claro, no le cuente a nadie, ni siquiera a Isabella, quién es realmente. Mis criados son leales pero no ciegos. Chismorrean como todos los criados. Una palabra descuidada podría ser su sentencia de muerte. Y sepa que si traiciona mi confianza de cualquier forma, la entregaré a los Medici personalmente. No por malicia, sino porque no arriesgaré la seguridad de todos en este castillo por una persona. ¿Entendido? Perfectamente. Estupendo. Agnese puede quedarse como su ayudante personal. El mayordomo Rinaldo las llevará a sus aposentos. Descansen esta noche. Mañana comenzará su trabajo con Isabella. Aquella noche, acostada en la cama estrecha en los aposentos de la institutriz, pequeños pero sorprendentemente cómodos, con una chimenea propia y una ventana que daba a las montañas cubiertas de nieve eterna, Vittoria lloró silenciosamente por primera vez desde que todo se había desmoronado. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca más sería, y cuando finalmente durmió, soñó con Florencia ardiendo. A la mañana siguiente, Agnese la despertó antes del amanecer. «Vamos, mi señora, perdón, señorita Elena, debe prepararse. Las institutrices en este castillo comienzan el día temprano». Vittoria, ahora Elena, se vistió con las ropas simples que le habían dejado, vestidos de lana gris y marrón, sin los brocados y sedas a los que estaba acostumbrada, sin las joyas que antes adornaban su cuello y muñecas. Agnese la ayudó a peinar sus largos cabellos castaños en un moño austero sujeto firmemente en la nuca. Cuando Vittoria se miró en el pequeño espejo de bronce pulido, no reconoció a la mujer reflejada. Elena Romano parecía años mayor que Vittoria di Montefiore, más cansada, más dura, más real. Rinaldo, el mayordomo de cabellos blancos, vino a buscarla después del frugal desayuno de pan, queso y cerveza floja, servido en la cocina con los otros criados. Ellos la miraron con curiosidad mal disimulada, pero no hicieron preguntas. En Casteldrago, aparentemente, no se hacían preguntas sobre el pasado de las personas. «Isabella está en sus aposentos en la torre este», explicó Rinaldo mientras subían escaleras de piedra en espiral que parecían no tener fin. «Le avisé que tendría una nueva institutriz. No reaccionó bien. De hecho, me arrojó un jarrón de porcelana». «¿Es violenta?» «No, solo asustada. Cada vez que se apega a alguien, esa persona se va. Así que ha construido muros a su alrededor. No la juzgue por la primera impresión». Llegaron finalmente a una puerta de roble pesada con tallas de dragones, el símbolo de la familia. Rinaldo golpeó 3 veces. Silencio. Golpeó nuevamente.
Isabela, la señorita Elena está aquí. Por favor, sé educada. Más silencio. Luego, una voz pequeña pero firme. Vete. No quiero otra institutriz. Siempre se van. Vittoria hizo una señal a Rinaldo para que se apartara. Se acercó a la puerta y habló gentilmente. Isabela, mi nombre es Elena. Y tienes razón en no confiar en mí todavía. Yo tampoco confiaría. Pero te prometo una cosa, me quedaré. No importa lo que pase, no me iré. Todas dicen eso. Todas mienten. Sé cómo es que te mientan. Sé exactamente cómo duele. Así que no te mentiré. Nunca. Hubo una pausa larga. Luego el sonido de pasos pequeños. La puerta se abrió lentamente. Solo una rendija. Un ojo oscuro espió por ella. Pareces triste, dijo la voz infantil. Vittoria se sorprendió por la observación perspicaz. Lo estoy. Perdí a personas que amaba, pero eso no significa que no pueda cuidarte. A veces las personas tristes entienden a otras personas tristes mejor que nadie. La puerta se abrió un poco más. Isabela apareció completamente. Era una niña hermosa, pero había algo perturbador en ella. Cabellos negros y rizados que no habían sido peinados adecuadamente en días. Piel demasiado pálida, casi translúcida. Ojos oscuros iguales a los de Lorenzo, rodeados por profundas ojeras oscuras. Demasiado delgada, con clavículas prominentes. Vestía un camisón blanco manchado de comida. Estaba descalza aunque el suelo era de piedra helada. ¿No vas a intentar abrazarme?, preguntó Isabela con desconfianza. La última institutriz intentó abrazarme. No me gustó. No te abrazaré a menos que tú quieras. Todo el mundo merece decidir quién los toca. Isabela la estudió por un largo momento. Luego asintió. Puedes entrar, pero solo tú. No quiero al viejo Rinaldo aquí. Vittoria entró en lo que debería ser una habitación bonita. Era espaciosa, con una cama con dosel, un baúl de juguetes, un pequeño escritorio, estantes llenos de libros, pero estaba en completo desorden. Ropas tiradas en el suelo, platos de comida antigua criando hongos, cortinas rasgadas, y en las paredes, dibujos, cientos de ellos, hechos con carbón directamente sobre la piedra. Dibujos de una mujer con cabellos largos, siempre la misma mujer. En algunos sonreía, en otros lloraba. Y en algunos había manchas rojas a su alrededor que podrían ser sangre. Mi madre, dijo Isabela siguiendo la mirada de Vittoria, murió, sangró mucho, yo la vi. El corazón de Vittoria se encogió. Lo siento mucho, debió ser muy aterrador. Lo fue. Todos me dicen que olvide, pero ¿cómo puedo olvidar? Ella está aquí. Isabela tocó su frente. Siempre aquí, gritando. Vittoria se arrodilló para quedar al nivel de la niña. Entonces no intentemos olvidar. Recordémosla juntas. Cuéntame sobre ella. ¿Cómo era? E Isabela, por primera vez en 2 años, comenzó a hablar. Habló sobre la madre que amaba los caballos, que reía fuerte, que a veces se ponía muy triste sin razón, que abrazaba a Isabela tan fuerte que a veces dolía, que murió gritando en su cuarto cerrado mientras Isabela golpeaba la puerta desde fuera, impotente. Vittoria escuchó todo, sin interrumpir, solo sosteniendo la pequeña mano helada de Isabela. Y cuando la niña finalmente terminó, exhausta de liberar finalmente palabras guardadas durante tanto tiempo, Vittoria dijo suavemente, «Gracias por contármelo. Debe haber sido difícil guardar todo eso sola por tanto tiempo. ¿Me crees? ¿Que la vi morir? Creo cada palabra. Tío Lorenzo dice que no pude haberlo visto. Dice que lo recuerdo mal, pero yo lo vi». Vittoria notó algo extraño. ¿Lo llamas tío Lorenzo? Sí, es mi tío, hermano de mi madre. Pero algo en la forma en que Isabela lo dijo sonó falso, como una lección memorizada pero no creída. Vittoria archivó esa observación mentalmente. Había misterios en este castillo más allá de los suyos propios. Los días se convirtieron en semanas. Vittoria se sumergió completamente en su papel de Elena Romano, institutriz dedicada. Se despertaba antes de que saliera el sol, tomaba un desayuno rápido en la cocina atestada y ruidosa, y luego pasaba el día entero con Isabela. Le enseñó latín, comenzando con frases simples y progresando hasta Virgilio. Le enseñó griego, la lengua de Homero y Platón, matemáticas desde aritmética básica hasta geometría compleja, música,
tocando el laúd que había sido de la madre de Isabela y estaba polvoriento en un rincón. Pero más importante que cualquier lección académica, Vittoria pasó tiempo simplemente escuchando los miedos de Isabela sobre ser abandonada, sus tristezas sobre la madre perdida, sus pesadillas terribles donde veía sangre en las paredes, y gradualmente, tan lentamente que era casi imperceptible, Isabela comenzó a cambiar. Los ataques de pánico, que ocurrían casi a diario cuando Vittoria llegó, disminuyeron a una vez por semana, luego una vez cada 2 semanas. Las fiebres inexplicables cesaron por completo. Isabela comenzó a comer con apetito real por primera vez en años, ganando peso saludable. Comenzó a sonreír, a reír, a jugar. Y por primera vez en semanas, Vittoria también sonrió genuinamente, porque cuidar de Isabela no era solo un disfraz u obligación, le daba un propósito verdadero, le daba una razón para seguir viviendo. Lorenzo observaba todo desde lejos, pero Vittoria sentía sus ojos sobre ella frecuentemente. Lo veía en las sombras de los pasillos cuando llevaba a Isabela a caminar. Lo veía en la ventana de su despacho, observando cuando ella e Isabela jugaban en el patio interno cubierto de nieve. Lo veía en el gran salón durante las cenas cuando los criados comían juntos. Y siempre, siempre, había aquella tristeza profunda en él, aquel dolor que cargaba como un manto pesado sobre los hombros. Una noche, 6 semanas después de su llegada, Lorenzo llamó a Vittoria a su despacho después de que Isabela se durmiera. Era una sala impresionante en lo alto de la torre principal, circular, con estanterías de libros cubriendo todas las paredes del suelo al techo. Mapas antiguos estaban esparcidos sobre una mesa enorme de roble. Una chimenea enorme crepitaba, lanzando sombras danzantes. Ventanas altas mostraban las montañas bajo la luna llena, cubiertas de nieve que brillaba como plata. «Señorita Elena», dijo él, señalando una silla cerca del fuego. «Por favor, siéntese. He traído vino de las viñas del valle. Es una noche fría». Vittoria se sentó cuidadosamente, aceptando la copa de plata llena de vino tinto que él ofreció. «Hice algo mal con Isabela, señor». «¿Mal? Al contrario». Lorenzo se sentó en la silla opuesta, estirando su pierna herida hacia el fuego. «Está haciendo un trabajo excepcional, notable de hecho. Isabela no solo ha mejorado físicamente, está feliz. La oí reír ayer, reír de verdad. No oía ese sonido desde hace 2 años, desde antes de la muerte de mi hermana. Es una niña maravillosa. Solo estaba sufriendo sola. Necesitaba a alguien que realmente la escuchara, que no intentara hacerla olvidar, sino que la ayudara a procesar y recordar de forma saludable. ¿Cómo sabe tanto sobre el sufrimiento? ¿Sobre el dolor de una niña?» Vittoria lo miró, escogiendo las palabras cuidadosamente. Tenía que mantener su identidad secreta. «Porque he sufrido pérdidas terribles. Perdí a personas que amaba. Fui traicionada por quien confiaba completamente. Así que entiendo el dolor íntimamente. Lo conozco como a una vieja amiga no deseada». Lorenzo la estudió por un largo momento, aquellos ojos oscuros viendo quizás más de lo que ella deseaba mostrar. Y aún así permanece gentil, permanece compasiva. La mayoría de las personas deja que el dolor las transforme en algo amargo, en algo duro. La amargura es solo otra forma de prisión, dijo Vittoria, repitiendo palabras que su madre le había dicho cuando era niña. Y ya vivo en suficientes prisiones, de memoria, de miedo, de arrepentimiento. No necesito añadir amargura a la colección. Sabia más allá de sus años. ¿Cuántos años tiene, señorita Elena? 24, señor. ¿Y cómo una mujer de apenas 24 años ha adquirido tanta sabiduría? A través del sufrimiento. El dolor es un maestro cruel pero extremadamente eficaz. Lorenzo bebió su vino, luego dijo algo que la sorprendió completamente. Usted no es una institutriz común. Su educación, su forma de hablar, incluso la forma en que se mueve, todo revela nacimiento noble. No soy tonto. Sé que Elena Romano no es su nombre verdadero. Sé que está escondiendo algo mucho más grande que un pasado difícil. Vittoria se congeló. ¿Debía negarlo? ¿Admitirlo? Lorenzo levantó la mano. No me lo diga. No quiero saber los detalles, porque si lo sé, puedo verme forzado a actuar sobre ese conocimiento. Pero sepa esto. Mientras cuide de Isabela, mientras mantenga su secreto a salvo,
Tendrá mi protección absoluta. Nadie la tocará. Nadie se la llevará. Sobre eso, tiene mi palabra de honor como Drago. ¿Por qué? ¿Por qué me protegería cuando ni siquiera sabe quién soy realmente? Porque reconozco la injusticia cuando la veo, y porque cualquiera que pueda transformar a mi sobrina de la niña asustada y enferma que era, en quien se está convirtiendo, merece protección, no interrogatorio. Hubo un silencio confortable entre ellos. Luego Lorenzo dijo casi a regañadientes: mi esposa no era quien todos pensaban, y su muerte no fue un accidente como informé oficialmente. Pero esa es una larga historia. Para otra noche, tal vez. No necesita contarme nada, señor. Lorenzo, cuando estamos solos, llámeme Lorenzo. Señor, me hace sentir viejo. Solo si me llama Elena. No señorita Elena. Trato hecho. Él sonrió, y era la primera vez que ella veía aquel rostro severo suavizarse. Cuénteme sobre Florencia. ¿Ha estado allí? Era una trampa sutil, se dio cuenta ella, probando si revelaría un conocimiento detallado que una simple institutriz no debería tener. Una vez, mintió Vittoria, cuando era niña. Recuerdo solo vagamente las cúpulas doradas. Es una ciudad magnífica, pero también peligrosa, llena de intrigas, traiciones, venenos políticos y literales. Prefiero mis montañas. Son honestas en su crueldad. Las semanas se convirtieron en meses. El verano llegó a las montañas, derritiendo la nieve y revelando prados alpinos cubiertos de flores silvestres. Isabela floreció como aquellas flores. Ganó peso, ganó color en las mejillas, ganó alegría en sus ojos. Y Vittoria, a pesar de todo, se encontró casi feliz. No la felicidad despreocupada de su juventud en Florencia, sino algo más profundo, más real. La satisfacción de saber que su vida, a pesar de todas las tragedias, aún tenía propósito y significado. Y luego estaba Lorenzo. Sus conversaciones nocturnas en el despacho se convirtieron en un ritual. Cada noche, después de que Isabela se durmiera, Vittoria subía aquellas escaleras en espiral hasta la torre donde Lorenzo la esperaba con vino y un fuego crepitante. Discutían filosofía, debatiendo a Platón contra Aristóteles. Discutían arte, ella revelando un conocimiento profundo de pintores florentinos que casi la traicionó. Discutían política, evitando cuidadosamente mencionar eventos recientes en Florencia. Discutían la vida, la muerte, el propósito, el destino, y gradualmente, tan despacio que ninguno de los dos se dio cuenta al principio, algo comenzó a crecer entre ellos. No solo respeto o amistad, sino algo más profundo, más peligroso. Vittoria luchaba contra lo que sentía. Ella no podía enamorarse, no tenía derecho. Ella no era Elena Romano, institutriz libre, era Vittoria di Montefiore, fugitiva arruinada con un precio sobre su cabeza. No tenía nada que ofrecer excepto peligro. Pero el corazón no obedece a la lógica, no sigue órdenes, simplemente siente. Y Lorenzo luchaba también, ella se daba cuenta. Lo veía en la forma en que la miraba cuando pensaba que ella no lo notaba, en la forma en que sus manos se acercaban pero nunca tocaban, en la forma en que su voz se suavizaba cuando hablaba con ella. Veía a un hombre dividido entre el deber y el deseo. Una noche de agosto, Isabela tuvo una pesadilla particularmente terrible. Se despertó gritando que veía sangre, que veía a su madre muriendo de nuevo. Vittoria corrió a su cuarto, la tomó en brazos, la acunó como a un bebé. Cantó canciones de cuna que su propia madre le había cantado a ella cuando era niña en Florencia. Canciones sobre estrellas y sueños y que todo estaría bien. Cuando finalmente Isabela volvió a dormir, exhausta de tanto llorar, Vittoria cuidadosamente la acostó de nuevo en la cama, la cubrió con mantas suaves y salió al pasillo. Y encontró a Lorenzo esperando allí, apoyado en la pared de piedra, su rostro iluminado por la luz parpadeante de una antorcha. «Gracias», dijo él suavemente, «por cuidarla tan bien, por amarla como lo haces». «Realmente la amo», admitió Vittoria, «como si fuera mi propia hija. Sé que no tengo derecho, que soy solo su institutriz, pero no puedo evitarlo. Se ha convertido en mi familia, y usted se ha convertido en la suya». Lorenzo dio un paso hacia ella. «Elena, necesito contarle algo. Sobre Isabela, sobre su madre, sobre mí. No necesita.
Sus secretos son suyos, pero quiero, porque usted ha confiado en mí, incluso sin decir su verdadero nombre. Merece la misma confianza a cambio. Y allí, en aquel pasillo frío iluminado solo por antorchas parpadeantes, Lorenzo contó la verdad que había escondido al mundo durante 8 años. Cómo Isabela no era su sobrina, sino su hija. Cómo antes de su matrimonio arreglado había amado a una joven campesina llamada Juliana. Cómo cuando su familia aristocrática lo descubrió, lo forzaron a casarse con la condesa Margarita de una familia poderosa. Cómo había continuado viendo a Juliana en secreto. Cómo cuando ella quedó embarazada de Isabela, él había intentado protegerla escondiéndola en una villa lejana. Su voz se quebró cuando contó cómo Margarita lo había descubierto. Cómo en su furia celosa y dolor había hecho algo imperdonable. Había envenenado a Juliana lentamente durante semanas, haciendo que pareciera una enfermedad natural. Cómo Juliana había muerto en agonía mientras Isabela, entonces con 6 años, observaba impotente. Y cómo Margarita, consumida inmediatamente por la culpa y el remordimiento abrumadores, había tomado el mismo veneno aquella misma noche. Cómo había muerto pidiendo un perdón que nunca podría recibir. Traje a Isabela a vivir aquí oficialmente como sobrina huérfana, terminó Lorenzo, lágrimas en los ojos, porque el mundo no puede saber que es mi hija bastarda. Destruiría cualquier futuro que pueda tener, pero ella sufre sin entender completamente por qué. Recuerda vagamente haber visto sangre, haber oído gritos, y yo no puedo ayudarla porque no puedo contarle la verdad, hasta que llegaste tú. Vittoria, sin pensar, extendió la mano y tocó su rostro, limpiando una lágrima. Tienes que contárselo cuando sea mayor, cuando pueda entender. Ella merece saber que es tu hija, que es amada, que tiene un lugar en este mundo. ¿Y si eso la destruye? ¿Si me odia por todas las mentiras? Ya está siendo destruida por las medias verdades. Los niños saben cuándo les están mintiendo, aunque no entiendan los detalles. Eso crea ansiedad, miedo. ¿Viste cómo era antes? Está mejor ahora, pero parte de su curación necesita incluir la verdad. Lorenzo cubrió la mano de Vittoria con la suya propia, más grande, callosa de espada pero gentil. ¿Cómo te volviste tan sabia? A través de que me mintieran, a través de que mi vida fuera destruida por mentiras, aprendí que la verdad, por más dolorosa que sea, es siempre mejor que la mentira más confortable. Se quedaron así por un momento que pareció una suspensión en el tiempo, sus manos tocándose, sus ojos fijos, y entonces Lorenzo hizo algo que lo cambió todo. Se inclinó y la besó. Fue un beso gentil, casi vacilante, como una pregunta más que una declaración, y Vittoria, sabiendo que era una locura, sabiendo que era imposible, sabiendo que no había futuro, respondió, porque en aquel momento, en aquel pasillo frío en un castillo aislado en la cima del mundo, ella no era una fugitiva, él no era un conde, eran solo 2 corazones heridos encontrando consuelo el uno en el otro. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. «No podemos», susurró Vittoria. «Soy solo una institutriz. Usted es un conde, esto es incorrecto, imposible, prohibido». Lorenzo sonrió tristemente. «Sí, es todo eso, y sin embargo, no puedo alejarme. Elena, o sea cual sea tu nombre verdadero, me has hecho sentir vivo por primera vez en 5 años. Desde que Margarita murió dejando solo culpa y arrepentimiento, me haces querer vivir, no solo existir. Pero no puede funcionar. Yo no soy quien finjo ser. Soy... No me lo digas. En serio, no lo digas. Porque mientras no lo sepa con certeza, puedo fingir que es posible, que podemos tener un futuro. No me quites eso todavía». Vittoria sintió lágrimas. «Eres un buen hombre, Lorenzo Drago. Mejor de lo que merezco». «Eso no es verdad en absoluto. Ahora vete, antes de que haga algo realmente tonto como pedirte que te quedes». Vittoria volvió tambaleándose a sus aposentos, su mente dando vueltas, su corazón latiendo descontroladamente. Agnese se levantó cuando entró. «Mi señora está llorando». «¿Qué ha pasado?» «Me estoy enamorando de él», admitió Vittoria, «de Lorenzo, y es un desastre esperando a suceder, porque cuando la verdad finalmente salga,
y siempre sale, él me odiará por todas las mentiras. O tal vez lo entienda, dijo Agnese gentilmente. Él carga sus propios secretos, sus propios arrepentimientos. Tal vez sea exactamente por eso que ustedes dos se entienden tan bien. Pero Vittoria sabía que era una esperanza fútil. El pasado siempre te alcanzaba. Siempre cobraba su precio. Y entonces, como si el destino oyera sus pensamientos, sucedió. Era marzo de 1506, casi un año exacto desde que Vittoria había llegado a Casteldrago como Elena Romano. La nieve comenzaba a derretirse con la llegada temprana de la primavera, y con el deshielo vinieron visitantes, una delegación de Florencia. Vittoria los vio desde la ventana de Isabella y su sangre se heló en sus venas. Carruajes lujosos con el emblema de los Médici pintado en dorado. Guardias con armaduras relucientes. Y en el primer carruaje, descendiendo con gracia practicada, estaba Lucrecia, pero ya no Lucrecia Santori. Ahora era la duquesa Lucrezia di Farnese, esposa del hombre que debería haberse casado con Vittoria. Radiante en sedas rojas y azules, cubierta de joyas que centelleaban al sol, más hermosa y más peligrosa de lo que Vittoria recordaba. «Elena, ¿quiénes son esas personas?», preguntó Isabella, uniéndose a ella en la ventana. «Visitantes importantes de Florencia», logró decir Vittoria a través de la garganta apretada. «Quédate aquí. No bajes, volveré pronto». Corrió por los pasillos, encontró a Rinaldo. «Necesito hablar con el conde inmediatamente». Lorenzo estaba en su despacho cuando ella irrumpió sin llamar. «Me ha encontrado», dijo Vittoria sin preámbulo. «Lucrezia está aquí». Lorenzo palideció. «¿Está segura? Reconocería a esa mujer en el infierno». «¿Por qué está aquí?» El mensaje que recibí decía visita diplomática. La duquesa di Farnese desea discutir relaciones comerciales entre Florencia y mis territorios montañosos. Tengo minas de plata que interesan a los Médici. Es una trampa. Ella lo sabe. De alguna forma descubrió dónde estoy. Quédese escondida. No baje. No se muestre. Mantendré la visita breve. Pero no fue tan simple. Durante 3 días, Lucrezia y su séquito permanecieron en el castillo. 3 días de tortura para Vittoria, escondida en los aposentos de Isabella, inventando excusas sobre estar enferma. Podía oírla a veces, aquella voz dulce y falsa resonando por los pasillos, risas durante cenas a las que Vittoria no podía asistir. Isabella, confusa por la reclusión forzada, comenzó a retroceder. Los ataques de pánico volvieron, las fiebres reaparecieron, y Vittoria, dividida entre protegerse a sí misma y proteger a la niña que amaba, sufría. Al tercer día, Isabella tuvo el peor ataque en meses. Convulsionaba, gritaba que no podía respirar, que se estaba muriendo. Y Vittoria no pudo seguir escondida. No podía dejar que la niña sufriera para salvarse a sí misma. Corrió al cuarto de Isabella, la tomó en brazos, la calmó con canciones y susurros, hasta que finalmente la respiración de la niña se normalizó, hasta que las lágrimas cesaron. La acostó gentilmente en la cama, la cubrió con mantas, y solo entonces se dio cuenta de que no estaba sola. Lucrezia estaba parada en la puerta entreabierta. El reconocimiento fue instantáneo. Los ojos verdes de Lucrezia se abrieron de par en par. Su boca se abrió en genuina conmoción. Luego sus labios se curvaron en aquella sonrisa terrible que Vittoria conocía también. Aquella sonrisa de depredador que ha encontrado a su presa. «Vaya, vaya, vaya», dijo Lucrezia suavemente, entrando y cerrando la puerta tras de sí. «Elena Romano. O debo decir, querida prima Vittoria di Montefiore. Debo admitir, el disfraz es excelente. Casi no la reconocí con esas ropas deplorables y ese cabello horrible. Pero los ojos, Vittoria, los ojos son siempre inconfundibles». Vittoria colocó a Isabella gentilmente en la cama, asegurándose de que estaba durmiendo. Luego se puso de pie encarando a su prima. «¿Qué quieres, Lucrezia?» «¿Qué quiero? Pues justicia, naturalmente. Eres una criminal fugitiva buscada en toda Italia. Y yo, como duquesa leal de Florencia y súbdita devota de los Médici, tengo el sagrado deber de arrestarte y llevarte de vuelta para enfrentar un juicio adecuado». «¿Juicio? Querrás decir ejecución, porque ambas sabemos que no hay justicia esperando en Florencia». Lucrezia rió, un sonido cristalino y cruel.
Cierto, los Médici ya han firmado tu sentencia de muerte. Serás ahorcada públicamente como traidora, pero antes serás torturada hasta que confieses dónde están tus supuestos cómplices. Cómplices que no existen porque la conspiración no existió. Tú lo fabricaste todo. Naturalmente, hice un trabajo magistral, si puedo presumir. Aquellas cartas falsificadas eran obras de arte. El escriba que contraté merecía cada florín que le pagué. Lorenzo apareció detrás de Lucrecia, su rostro pálido de furia. ¿Está confesando conspiración contra una noble inocente? Lucrecia se giró, su vestido de seda girando a su alrededor. Ah, conde Drago, albergando a una fugitiva conocida, veo. Eso también es un crimen, ¿sabía? Podría perder su castillo, sus tierras, su cabeza, a menos que... Ella sonrió. A menos que lleguemos a un acuerdo mutuamente beneficioso. ¿Qué acuerdo? Entrégueme a Vittoria pacíficamente, y a cambio, no reportaré su complicidad a los Médici. Su precioso castillo permanecerá en paz. Sus minas de plata seguirán produciendo, y usted vivirá. Rehúse, y traeré ejércitos que transformarán este lugar en ruinas. Nunca la entregaré. Sobre mi cadáver. Eso se puede arreglar. Lucrecia hizo un gesto y 2 guardias florentinos aparecieron en el pasillo. Arresten a la fugitiva. Lorenzo desenvainó su espada tan rápido que fue un borrón. Tóquenla y mueren. La tensión escaló. Los guardias dudaron. Lucrecia frunció los labios. ¿Está realmente dispuesto a morir por ella? ¿Por una institutriz? Ella es mucho más que una institutriz. Y sí, moriría antes de dejar que se la lleven. ¡Qué romántico! ¡Qué tonto! Bueno, si insiste en dificultarlo... Lucrecia sacó un documento oficial con el sello de los Médici. Tengo una orden oficial de arresto. Si se resiste, será considerado traición contra Florencia. Vittoria dio un paso adelante, interponiéndose entre Lorenzo y los guardias. Basta, iré voluntariamente. No quiero una guerra, no quiero más muertes en mi conciencia. No, dijo Lorenzo ferozmente. No lo permitiré. No tienes elección. Vittoria tocó su rostro gentilmente. Cuida de Isabela. Cuéntale la verdad. Dile que la amé como a una hija. Que mi tiempo aquí fue más feliz que toda mi vida anterior. Elena, Vittoria, no, pero ya estaba decidido. Vittoria extendió sus muñecas para las esposas que los guardias trajeron. El frío metal se cerró alrededor de ellas con un sonido final. Sabia elección, dijo Lucrecia con satisfacción. Partiremos al amanecer. Rinaldo, prepare una celda adecuada para nuestra invitada, algo lo suficientemente cómodo para mantenerla viva hasta que lleguemos a Florencia. Vittoria fue llevada a una de las torres antiguas del castillo, encerrada en una habitación pequeña con solo una cama de paja y una ventana con barrotes. A Agnese se le permitió quedarse con ella, trayendo comida y agua. ¿Hay algo que podamos hacer?, preguntó la vieja criada, lágrimas corriendo. Reza, dijo Vittoria. Reza por un milagro, porque solo eso puede salvarme ahora. Aquella noche, desde su cuarto prisión, Vittoria oyó a Isabella gritando. La niña estaba teniendo un ataque peor que todos los anteriores. Convulsiones tan violentas que los muebles se estaban rompiendo. Fiebre tan alta que estaba delirando. Llamaron a los médicos, pero no podían ayudar. «¡Elena!», Isabella gritaba. «¡Quiero a Elena! ¿Dónde está?». Lorenzo vino al cuarto prisión de Vittoria, su rostro marcado por la desesperación. «Se está muriendo. Los médicos no saben qué hacer. Solo llama por ti. Déjeme ir con ella, por favor». Lucrecia se negó. Dijo que podrías intentar escapar. «No lo haré. Lo juro por todo lo sagrado. Solo quiero consolarla. No puedo dejarla morir así, asustada, sola». Tras un momento de vacilación, Lorenzo abrió la puerta. «Venga, pero los guardias vendrán con nosotros. No puedo arriesgarme a que Lucrecia use esto como excusa para atacar antes del amanecer». Vittoria corrió al cuarto de Isabella, aún con esposas en las muñecas. La niña estaba pálida como la muerte, temblando violentamente, los ojos en blanco. Vittoria la tomó en brazos, ignorando el dolor de las esposas mordiendo su piel. «Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí. No estás sola. Elena, te fuiste como todo. No me fui, estoy aquí, siempre lo estaré. De alguna forma, desde algún lugar, siempre cuidaré de ti». Vittoria cantó. Cantó todas las canciones de cuna que conocía.
Cantó hasta que su voz quedó ronca, y gradualmente los temblores de Isabella disminuyeron. La fiebre cedió, la respiración se normalizó, y durmió finalmente, exhausta pero viva. Fue Isabella quien lo salvó todo, al final. Aquella niña de 8 años con un corazón puro hizo lo que los adultos no podían. Cuando Vittoria gentilmente intentaba apartarse, Isabella despertó, y con una claridad sorprendente para alguien que había estado delirante minutos antes, dijo lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «Estás mintiendo. Esa mujer mala está mintiendo sobre Elena». Lucrezia, que había seguido hasta la puerta, rió. «Niña tonta, ¿no sabes? Tú mataste a la madre de Elena y ahora quieres matarla a ella». Isabella gritó con una fuerza que nadie creería de alguien tan pequeña y enferma. «Eres mala, lo veo en tus ojos, los mismos ojos que tenía la otra mujer antes de que mi madre muriera». El silencio que cayó fue absoluto. Lorenzo se congeló. «¿Qué dijiste, Isabella? ¿Qué otra mujer?» «La mujer que visitó antes de que mamá muriera, con ojos verdes fríos como ella». Isabella señaló a Lucrezia. «Le di té. Mamá bebió. Luego sangró». Lucrezia había palidecido. La niña está delirando. No sabe lo que dice. Pero algo cambió en la expresión de Lorenzo. Una comprensión horrible. «Estuviste aquí hace 8 años. Viniste con tus padres a negociar un contrato comercial. Y Margherita, la visitaste. Conversamos, como hacen las damas. Nada más. La envenenaste». La voz de Lorenzo fue como un trueno. «Sabías sobre Giuliana. Sabías que Margherita sufría de celos. Y tú, Dios, tú le diste veneno. ¿Por qué? Porque ella lo pidió». Lucrezia finalmente perdió la compostura. Tu patética esposa implorando por una forma de hacer desaparecer a su rival. Yo meramente ofrecí una solución. No es mi culpa que fuera tan estúpida como para tomar el mismo veneno después. La confesión explotó como una bomba. Los guardias florentinos, oyendo todo, se miraron entre sí con horror. Incluso ellos, acostumbrados a la política sucia, estaban conmocionados. Y entonces, como si el destino finalmente decidiera favorecer la justicia, vino la salvación de la fuente más inesperada. Golpes urgentes en la puerta de la habitación. Rinaldo entró corriendo. «Conde Lorenzo, hay un hombre en las puertas. Dice que se está muriendo, que tiene una confesión que hacer sobre Lady Vittoria di Montefiore». Todos corrieron escaleras abajo. En el patio, sostenido por 2 criados, estaba un hombre viejo que Vittoria vagamente reconocía. Paolo, un viejo sirviente de la familia Santori durante décadas. Estaba claramente muriendo, tosiendo sangre, piel amarillenta, cuerpo esquelético. Tuberculosis en etapa final. «Perdóneme», dijo con voz débil, mirando directamente a Vittoria. «Trabajé para la familia Santori 40 años. Ayudé a Lucrezia a destruirla. Falsifiqué documentos, soborné testigos, todo por oro, porque mi familia se moría de hambre y yo fui un cobarde». Lucrezia intentó interrumpir, pero Lorenzo la silenció con una mirada mortal. «Ahora me estoy muriendo», continuó Paolo, «y no puedo llevar esta culpa a la tumba. Traje pruebas, todo. Documentos originales mostrando la falsificación. Confesiones escritas de los testigos admitiendo que mintieron. Recibos de los pagos que Lucrezia hizo. Todo». Hizo un gesto, y un muchacho trajo un pequeño baúl. Paolo lo abrió con manos temblando violentamente. Dentro decenas de documentos, cartas, recibos, confesiones. «Use esto», susurró Paolo. «Limpie su nombre, Lady Vittoria, y castigue a esa víbora por lo que hizo». Colapsó entonces, tosiendo más sangre. Fue llevado adentro, pero estaba claro que no viviría hasta el amanecer. Pero sus palabras, sus pruebas, lo cambiaron todo. Lorenzo tomó los documentos, los leyó con creciente furia. Luego miró a los guardias florentinos. «Han oído. Han visto. Lucrezia Santori falsificó evidencias contra una noble inocente, conspiró en un asesinato y ahora ha confesado complicidad en la muerte de mi difunta esposa. Arréstenla». Los guardias dudaron solo un momento. Luego, viendo que su deber era con la justicia, no con una persona corrupta, obedecieron. Agarraron a Lucrezia mientras ella gritaba, pateaba, prometía venganza. «Pagarán por esto. Los Medici lo sabrán. Mi marido los destruirá a todos». «Su marido», dijo Lorenzo fríamente.
Descubrirá que fue manipulado por una mujer que asesinó a la prometida anterior de él para tomar su lugar. Dudo que quede satisfecho. Lucrecia fue encerrada en una celda. Sus protestas resonaron por el castillo toda la noche. Pero la historia aún no había terminado. La justicia necesitaba hacerse oficialmente. 2 días después, Lorenzo dejó Castel Drago por primera vez en 5 años. Viajó personalmente a Florencia con Vittoria, Agnese, guardias leales y todas las pruebas de Paolo. Llevó también a uno de los guardias florentinos que había presenciado la confesión de Lucrecia. En Florencia, exigió audiencia con los Medici, con el duque Alessandro, marido de Lucrecia, con el consejo gobernante. Presentó las evidencias, presentó a los testigos y lo contó todo. El juicio fue rápido. Con pruebas tan abrumadoras, no había cómo negarlo. Vittoria era inocente. Lucrecia era culpable no solo de conspiración y falso testimonio, sino de múltiples asesinatos, porque una investigación subsecuente reveló que Lucrecia había usado el mismo método antes, destruir rivales a través de falsas acusaciones. El título y las propiedades de Vittoria fueron completamente restaurados con disculpas oficiales. Lucrecia fue despojada de todo. El duque Alessandro, humillado y furioso por haber sido manipulado, anuló el matrimonio y se retiró a un monasterio. Lucrecia fue sentenciada a exilio perpetuo en el convento más remoto y austero de Italia, sin sirvientas, sin lujos, sin ninguna comodidad. Viviría el resto de sus días en silencio y penitencia. Cuando Lorenzo y Vittoria regresaron a Castel Drago, fueron recibidos como héroes. Isabella corrió a abrazar a Vittoria. «Volviste, prometí que volverías. Siempre vuelvo por ti, siempre». Aquella noche, Lorenzo y Vittoria se quedaron solos en el despacho de él, la misma sala donde habían pasado tantas noches conversando, donde un romance imposible había comenzado. «Entonces», dijo Lorenzo, «Marquesa Vittoria di Montefiore, nombre bonito, mucho más grandioso que Elena Romano». «Prefiero Elena», dijo Vittoria suavemente. «Elena era quien me convertí cuando todo me fue quitado. Elena era fuerte, real. Vittoria era solo una niña mimada que no sabía nada sobre el mundo real. ¿Volverá a Florencia ahora? ¿Reclamará su lugar en la sociedad? No». Vittoria miró alrededor, al castillo que había sido prisión y se había convertido en hogar, a las montañas que la abrazaban, al hombre que había arriesgado todo para protegerla. «No quiero volver a Florencia. Quiero quedarme aquí, con Isabella, contigo, si me aceptas, no como marquesa, ni como institutriz, sino como mi esposa». Lorenzo se arrodilló ante ella, tomando sus manos. «¿Condesa Drago? Madre de Isabella». «Sí», susurró Vittoria a través de lágrimas felices. «Sí a todo eso. Incluso si significa vivir en un castillo aislado, lejos de la sociedad florentina». «Especialmente porque significa eso. Encontré más verdad en estas montañas frías que en todos los salones dorados de Florencia. Encontré familia, encontré propósito, encontré amor. ¿Por qué cambiaría eso?». Se casaron en junio de 1506, en la pequeña capilla del castillo. Una ceremonia simple pero perfecta. Isabella fue la dama de honor, radiante de felicidad. Y cuando Lorenzo besó a Vittoria como marido por primera vez, las campanas del castillo repicaron. En los años siguientes construyeron una vida juntos. Lorenzo finalmente le contó la verdad a Isabella, que era su hija, no su sobrina, y lejos de destruirla, la verdad la liberó completamente. Finalmente entendió por qué siempre se había sentido diferente. Ahora tenía un padre que la reconocía, una madre que eligió amarla y un futuro lleno de posibilidades. Vittoria, usando su fortuna restaurada y la influencia de Lorenzo, estableció algo revolucionario, una escuela en el castillo para mujeres refugiadas, huérfanas, niñas sin protección o futuro. «Transformaremos este lugar de aislamiento en un santuario», dijo. E hizo exactamente eso. Lorenzo se hizo conocido como el Conde Redentor, famoso por su justicia y compasión. Su castillo, que había sido sinónimo de misterio y tragedia, se convirtió en símbolo de esperanza. ¿Y Vittoria? Nunca volvió a ser la marquesa mimada que había sido. Se convirtió en algo mejor, más fuerte, más sabia, más útil,
porque Lucrecia había intentado destruirla, y en cierto sentido lo había logrado. Había destruido a la Vittoria di Montefiore superficial, pero al hacerlo, había forzado el nacimiento de la Vittoria di Montefiore verdadera. Alguien templado por el fuego, fortalecido por el sufrimiento, hecho compasivo por la injusticia. 20 años después, cuando Isabella se casó con un profesor universitario por amor, en una unión que sus padres bendijeron alegremente, Vittoria se dio cuenta de que el círculo estaba completo. Isabella había elegido el amor sobre la conveniencia, había elegido la verdad sobre la apariencia, había elegido vivir auténticamente, exactamente como sus madres, tanto Juliana como Vittoria, habían intentado hacer. Y cuando Vittoria murió en 1545, a los 64 años, rodeada por Lorenzo, Isabella y decenas de mujeres y niñas cuyas vidas había tocado, sus últimas palabras fueron: «La injusticia no es el final, es el comienzo de descubrir quiénes somos realmente». Porque al final no fue la nobleza de nacimiento lo que definió a Vittoria di Montefiore, fue la nobleza de carácter que desarrolló a través de la tribulación, el coraje de continuar cuando todo parecía perdido, la fuerza de amar cuando el amor parecía imposible, y la sabiduría de transformar la tragedia en propósito. Había llegado a Casteldrago como una refugiada despojada de todo, y partió como la condesa Drago, una mujer que había cambiado no solo su propia vida, sino incontables otras, y eso, más que cualquier título o fortuna, era su verdadero legado.